De los métodos terapéuticos citados a continuación, ¿cuál considera que resulta más eficaz para prevenir la fractura de cadera? Actualmente, los bifosfonatos se han convertido en el tratamiento de elección de la osteoporosis, ¿no? Sobre todo en la osteoporosis posmenopáusica, ¿no? Entonces, de elección es la utilización de los bifosfonatos. Actualmente existen diferentes tipos de bifosfonatos. Tenemos al alendronato, que se utiliza una vez a la semana. Tenemos al ácido ibandrónico, que se utiliza una vez al mes, si es por vía oral, o una vez cada 3 meses, si es por vía endovenosa. Y tenemos al solendronato, que se utiliza una vez al año, vía endovenosa. Cualquiera de ellos tiene el mismo efecto de prevenir fracturas en general de cadera o de columna. El único inconveniente es el costo, ¿no? De acuerdo a cuanto más lejos se aplica, mayor costo. Hombre de 24 años que refiere a astenia progresiva, desde al menos 6 meses, voz ronca, lentitud del habla, somnolencia e hinchazón de manos, pies y cara. Exploración, pulso de 52, o sea, tiene bradicardia, cara abotagada y piel seca y pálida. Analítica, ligera anemia, colesterol 385, creatinina 1, proteinuria negativa, TSH 187, ¿no? Siendo lo normal hasta 5,5. Y T4 libre 0,2, siendo lo normal de 0,85 a 1,86. ¿Cuál es el diagnóstico? Hipotiroidismo primario, así es. Todo es, inclusive la hipercolesterolemia es parte del hipotiroidismo. Entonces, realizar una ecografía tiroidea antes de iniciar tratamiento no está indicado, ¿no? A menos que encontremos algún nódulo o algún tumor. Determinación de la T3 libre y realizar una resonancia magnética hipofisaria, tampoco. Tratar con L-triiodotironina y una estatina. Triodotironina es la T3. Tratar con L-tiroxina, que es la T4, o levotiroxina, y determinar anticuerpos antitiroideos. Realizar una citología tiroidea previa al tratamiento. Entonces, el tratamiento del hipotiroidismo primario es con levotiroxina. ¿Y para qué determino los anticuerpos? Para ver si estoy frente a la enfermedad de Hashimoto, que es la principal causa. No es necesario tratar la hipercolesterolemia. Regulando los niveles de hormonas tiroideas, los niveles de colesterol también se van a disminuir. Solamente se trata la hipercolesterolemia cuando ya he normalizado las hormonas tiroideas y los niveles de colesterol aún siguen elevados. Mientras tanto, primero se recomienda tratar solamente el hipotiroidismo. En caso de sospecha de síndrome de Cushing, ¿cuál de estas pruebas diagnósticas debe realizarse inicialmente? Entonces tengo un paciente con toda la clínica y para ver si es o no un Cushing, tengo que hacer el cortisol libre en orina de 24 horas. Si el cortisol libre en orina de 24 horas es normal, descarto el síndrome de Cushing, ya no hago más pruebas. Y si está aumentado, como el caso que vimos al inicio, ya comienzo a hacer las otras pruebas para ver la causa. De las 60 viene las 70, ¿así está? ¿Así están vuestras diapositivas? Sí, pues. Ha habido un error de conteo ahí. Nos hemos comido 10 preguntas. Es el sueño. No, eso es solamente un error de poner la numeración, porque están todas las preguntas. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipoglicemia en el adulto? Aparte de la hipoglicemia producida por los antidiabéticos orales o la insulina, existen causas de hipoglicemia, ¿no?, de alguna patología subyacente.
De todas estas, la causa más frecuente es el insulinoma. Para que un ayuno prolongado produzca hipoglicemia tiene que ser más de 48 horas. Y no creo que, a menos que esté en huelga de hambre, ni en huelga de hambre están más de 48 horas sin probar nada de glucosa. Mujer de 76 años con obesidad y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina. Acude a urgencias porque desde hace 3 días presenta fiebre de 38 grados, poliaquiuria, disuria, o sea, tiene una infección urinaria, intensa sed y disminución progresiva de su nivel de conciencia. En la exploración física se aprecian signos de deshidratación, presión arterial 95-54 y no hay signos de focalidad neurológica. Se está haciendo hipotensión. En la analítica destaca leucocitosis, creatinina de 1.8 y glicemia 855. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una paciente deshidratada, ¿no? Diabética, que está desencadenando su crisis por una infección urinaria. Entonces, 855 de glucosa indica que está frente a un estado hiperosmolar. Insuficiencia cardíaca, no hay datos que nos indiquen esto. Hematoma subdural, no hay focalidad. Insuficiencia renal de causa obstructiva, tampoco hay datos. La creatinina está alta, que es obviamente por la deshidratación, la hipotensión. Y cetoacidosis diabética con coma no, porque no nos indican el pH. Porque puede haber un cuadro combinado de estado hiperosmolar más cetoacidosis siempre y cuando el pH esté disminuido. Entonces, estamos frente a un coma hiperglicémico hiperosmolar no cetósico. El diagnóstico para hacer esta entidad, aparte de eso, hay que determinar la osmolaridad plasmática, ¿no? La osmolaridad plasmática normalmente debe ser entre 285 a 295 miliosmoles por litro. ¿Y cómo se determina? Con una fórmula, ¿no? La fórmula, no se olviden, 2 sodios más glucosa entre 18. Si está más de 320, entonces estamos frente a un estado coma hiperosmolar hiperglicémico. Pero como no tenemos aquí el valor de sodio, pero basta que la glucosa esté tan alta, más de 600, también es un criterio para hacer el diagnóstico de estado coma hiperosmolar. Un paciente diabético de 60 años consulta por primera vez respecto al tratamiento de su enfermedad. ¿Qué objetivo a alcanzar de los siguientes les recomendaría en primer lugar? Mantener la tensión arterial debajo de 110/70. Abandono del hábito tabáquico. Mantener un IMC menor de 21. Realizarse glicemia capilar basal a diario. Evitar las grasas animales en la dieta. Menor de 21. No es modelo, ¿ah? Se recomienda que el paciente diabético, sobre todo si es obeso, suficiente con que llegue a menos de 27, ni siquiera a lo normal. La presión arterial recomendada es menos de 130/80. Realizarse la glicemia capilar basal a diario no es recomendado a menos que el paciente utilice insulina, los niveles de glucosa estén muy elevados, ¿no? Evitar las grasas animales en la dieta, tampoco se le debe evitar la grasa animal, porque también es necesaria para la alimentación. Lo más importante es que abandone el hábito tabáquico. Se ha visto que los pacientes diabéticos que fuman tienen 4 veces más posibilidad de infarto miocardio o accidente cerebrovascular en relación a los diabéticos que no fuman. Entonces, el fumar es un alto riesgo cardiovascular en un paciente diabético. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no es característica del hiperparatiroidismo secundario de los pacientes con insuficiencia renal? En la insuficiencia renal existe hipocalcemia e hiperfosforemia.
Por lo tanto, los niveles de calcio en orina están ligeramente aumentados y los niveles de fósforo están disminuidos en la orina. Entonces, este hiperparatiroidismo se va a caracterizar porque existe reacción subperióstica por los niveles elevados de PTH, el producto fósforo-calcio está elevado por los niveles muy altos de fósforo que tiene el paciente, hay un aumento de las fosfatasas alcalinas porque la PTH va a aumentar la resorción ósea y por lo tanto va a aumentar esta enzima. Pero los niveles de fósforo en la orina están disminuidos porque como hay una insuficiencia renal, el fósforo no se elimina adecuadamente por la orina. Entonces, este fósforo está disminuido en su concentración urinaria. Entonces, la respuesta es la A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referente al síndrome de SIHAT es falsa? Entonces, el SIHAT se caracteriza porque hay un aumento de los niveles de hormona antidiurética. Como aumentan los niveles de hormona antidiurética, va a hacer que el volumen urinario esté ligeramente disminuido y aumente la eliminación de sodio urinario. Por lo tanto, la osmolaridad urinaria está aumentada. Al estar disminuido el volumen urinario, aumenta el volumen plasmático. Al aumentar el volumen plasmático, el sodio se diluye y hay hiponatremia. Esas son las características del SIHAT. Entonces, los pacientes con SIHAT tienen una eliminación de sodio por orina inferior a 40 como consecuencia del reajuste a nivel más bajo de osmolaridad. Esto es falso. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la concentración de orina, el volumen urinario es bajo, pero está aumentada su osmolaridad o su densidad porque los niveles de sodio en la orina están elevados. El dolor postoperatorio y las enfermedades neuropsiquiátricas son etiologías conocidas del SIHAT. Así es, en este tipo de circunstancias aumenta la hormona antidiurética. El SIHAT constituye en nuestros días una de las causas más frecuentes de hiponatremia normovolémica. Ya habíamos comentado que esta es la principal característica, hiponatremia normovolémica. Si hay deshidratación, se descarta SIHAT. Si hay hiperhidratación, o sea, edemas, también se descarta SIHAT. Otra de las patologías que puede producir hiponatremia normovolémica y se debe considerar en el diagnóstico diferencial es el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Entonces, para hacer el diagnóstico de SIHAT, aparte de tener la hiponatremia normovolémica, tengo que descartar esas dos entidades. El SIHAT se caracteriza por una hiponatremia hiposmótica con una osmolaridad urinaria mayor de 100, eso también es cierto. La paroxetina y la sertralina deben utilizarse con precaución por ser fármacos causantes de SIHAT en algunos pacientes. Sí, pues estos fármacos estimulan la secreción de hormona antidiurética. Entonces la respuesta falsa es la A. ¿No? En el SIHAT, no se olviden, la cantidad de sodio en la orina está aumentada. El NEN1, que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, está compuesta por... El NEN1 esta es la tríada clásica de las 3 P's, para que no se olviden. P de pituitaria, o sea, de hipófisis, hay un tumor en la hipófisis. P de paratiroides, hay un tumor en la paratiroides, y P de páncreas, hay un tumor en el páncreas, pero no solo en el páncreas, sino en todo el tejido gastroentérico, puede ser en páncreas, en duodeno, en estómago, pero en general son las 3 P's. Entonces aquí la respuesta sería la D, todos. El estudio WHI puso de manifiesto que la terapia de reemplazo con estrógenos progesterona oral en la menopausia produce mayor riesgo de padecer. Este estudio se realizó hace más de 20 años en más de 5,000 mujeres que utilizaban terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia. Este estudio puso dos cosas en manifiesto, ¿no? Uno,
que esta terapia de reemplazo hormonal aumenta la incidencia de cáncer de mama y, contrariamente a lo que se decía antes, aumenta la incidencia de enfermedades vasculares. Hasta antes de este estudio se decía que la terapia de reemplazo hormonal postmenopáusica disminuía las enfermedades vasculares, o sea, los eventos cardiovasculares, y disminuía la osteoporosis, ¿no? Lo de la osteoporosis todavía sigue vigente, pero este estudio demostró exactamente lo contrario, ¿no? Que este reemplazo hormonal aumenta la posibilidad de enfermedades vasculares. Aparte del cáncer de mama, bueno, que no está aquí en las respuestas. En una gestante de 20 semanas diagnosticada de hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? Bueno, en el embarazo definitivamente el yodo está contraindicado, ¿no? Entonces, contraindicado el yodo y el Lugol, que también es yodo. Se pueden utilizar antitiroideos, pero a dosis bajas, ¿no? Para evitar los efectos en el feto, ¿no? Porque los antitiroideos en el feto pueden producir alteraciones en el cabello, pueden producir lo que se conoce como aplasia cutis, ¿no? Nacen sin mechones de cuero cabelludo, además pueden producir hipotiroidismo fetal, que es lo más peligroso, y hepatopatía en el feto. Pero no hay otra opción de tratamiento. Dentro de los antitiroideos tenemos al metimazol, ¿no? No se confundan, siempre se confunde con el metamizol. El metimazol y el propiltiuracilo. De los dos fármacos, el de elección en el embarazo es el propiltiuracilo, pero en el Perú no hay, así que tenemos que utilizar de todas maneras el metimazol, pero a dosis muy bajitas, a 10, 15 miligramos como máximo. Una paciente de 34 años presenta una infección de vías respiratorias altas con artralgias, asociando fiebre elevada, dolor cervical anterior, este dato es importante, nerviosismo, taquicardia, temblor fino y pérdida de peso. Hasta aquí tenemos signos de, esto de acá, de hipertiroidismo, ¿no? Pero el hipertiroidismo puede tener fiebre, pero no tiene dolor cervical. Su exploración muestra un bocio doloroso a la palpación. Su diagnóstico más probable es la tiroiditis linfocítica crónica, es el otro nombre de la tiroiditis de Hashimoto, que no cursa con dolor. La tiroiditis subaguda granulomatosa de Kervain se caracteriza porque presenta mucho dolor cervical, ¿no?, en la zona de la tiroides, e inicialmente cursa con un cuadro de hipertiroidismo. Este hipertiroidismo en la tiroiditis de Kervain es transitorio, más o menos dura de 2 a 4 meses, a diferencia de un Graves, que el tiempo del hipertiroidismo es mucho más prolongado. La tiroiditis aguda bacteriana también cursa con fiebre, pero no solamente hay dolor, sino también se evidencia signos de flogosis en la tiroides. La tiroiditis subaguda silente también cursa con un cuadro de hipertiroidismo transitorio, pero no tiene dolor, por eso su nombre, tiroiditis silente. Entonces, la tiroiditis subaguda de Kervain se caracteriza porque tiene el antecedente de una infección de vías respiratorias altas, generalmente se asocia al virus Coxsackie, al Coxsackie B, ¿no?, que es el que va a producir después la tiroiditis. El tratamiento de la tiroiditis de Kervain, como el hipertiroidismo es transitorio, generalmente es sintomático, ¿no? Se puede recomendar si hay taquicardia o un beta bloqueador, o para el dolor, los AINES comunes no responden. Generalmente se recomienda utilizar corticoides, ¿no?, a dosis relativamente elevadas. El uso clínico de los glucocorticoides frecuentemente conlleva el desarrollo de complicaciones. Todas las que se enumeran lo son salvo una. Aumento de peso,
sí. Diabetes mellitus, también. Osteoporosis, también. Disminución de la presión intraocular, no. Miopatía, sí. Los corticoides producen aumento de la presión intraocular. Entonces, esta es la respuesta falsa. Un paciente de 70 años con obesidad moderada que padece diabetes mellitus tipo 2 con función renal conservada no consigue un control adecuado de los valores de glucosa pre y postprandial, ¿no? Las glucosas están entre 200 y 250 con dieta y medidas higiénico-dietéticas. Entonces, en un paciente que solamente está con dieta, ¿cuál es la elección más adecuada considerando que tiene obesidad? Metformina. Actualmente, la metformina sigue siendo el fármaco de elección en pacientes diabéticos, ¿no?, con estos valores de glucosa y que tienen sobrepeso u obesidad. Ya si con metformina no controla, se pueden utilizar las siguientes opciones. Una mujer de 29 años es enviada a la consulta para valoración y para descartar una diabetes mellitus. Como antecedentes familiares, su madre y una tía son diabéticas. Ella tuvo una diabetes gestacional con parto sin problemas. Su talla es de 1,67, su peso 92 y M 34. Aporta una analítica con una glicemia al azar de 135. Entonces, una glicemia al azar, 135, no es criterio para diagnosticar diabetes. El test de tolerancia con 75 gramos de glucosa oral muestra una glicemia en ayunas de 112 con un valor a las 2 horas de 178. ¿Cuál sería el diagnóstico? Una prediabetes, ¿no? Porque para decir diabetes tiene que estar más de 126 y para estar normal menos de 100. Igualmente, a las 2 horas para hacer diabetes tiene que estar más de 200 y si fuera normal menos de 140. Entonces estamos frente a una prediabetes. En una prediabetes el tratamiento de elección es modificar el estilo de vida. Si modificando el estilo de vida no conseguimos controlar esa glucosa o bajar de peso, entonces como segundo paso es comenzar el tratamiento con metformina. Pero lo más importante es que la paciente debe bajar de peso. Bajando de peso, entonces probablemente todo esto mejore. Debemos sospechar ante un paciente con hiponatremia e hiperosmolaridad plasmática que tiene hiperproteinemia, hiperlipemia, hiperglicemia anasarca. Cirugía con utilización de soluciones de lavado. Entonces, hiperosmolaridad, ¿no? ¿Cuál sería? Recuerden que la osmolaridad se halla en función de sodio y glucosa. También se puede utilizar potasio y urea, pero sus valores no influyen mucho. Entonces, o está aumentado el sodio o está aumentada la glucosa o ambas, ¿no? Hay hiponatremia, entonces, ¿qué está aumentada la glucosa? Entonces, debemos sospechar de hiperglicemia. Durante una operación neuroquirúrgica, se produce una lesión hipotalámica hipofisaria. ¿Cuál de las siguientes hormonas hipofisarias aumentará? Cuando se lesiona el tallo hipofisario, que es la lesión que está entre ambas estructuras, se bloquean las vías dopaminérgicas. Entonces aumenta la prolactina. Entonces, esta es la respuesta. Se define hiponatremia grave o severa cuando la cifra de sodio sérico es menor a 120, ¿no?
Uno de los siguientes efectos fisiológicos de los glucocorticoides es falso. Favorecen la gluconeogénesis en el hígado, disminuyen la eliminación de nitrógeno, inhiben la respuesta inmunitaria, aumenta la eliminación renal de agua y protege contra el estrés. Entonces, los glucocorticoides es una hormona contrarreguladora que aumenta la gluconeogénesis hepática, eso es cierto. No tienen alguna función sobre la eliminación del nitrógeno, no intervienen en el metabolismo del nitrógeno. Inhibe la respuesta inmunitaria también. Por eso que los pacientes que utilizan corticoides a dosis alta tienen, ¿no?, problemas de hacer enfermedades. Aumenta la eliminación renal de agua, eso es cierto. Por eso que en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal tenemos hipotensión. Protege contra el estrés, también es una hormona, ¿no?, del estrés. Entonces, la respuesta es que disminuye la eliminación de nitrógeno. Es característica del hipotiroidismo primario. Afectación hipotalámica, afectación hipofisaria, afectación tiroidea. Todas o ninguna. Bueno, no se olviden, ¿no? Por si acaso se han olvidado. Primario es cuando está afectada el órgano blanco, afectación tiroidea. Secundario sería si está afectada la hipófisis y terciario si está afectado el hipotálamo. Sea en el eje tiroideo, sea en el eje suprarrenal o en el eje gonadal. En un enfermo de 50 años con edema en piernas y pies, la existencia de una concentración de sodio en plasma de 125 indica normonatremia, hiponatremia con volumen extracelular disminuido, pseudohiponatremia, secreción inapropiada de ADH, hiponatremia con volumen extracelular aumentado. Entonces, una hiponatremia hipervolémica. Hipervolémica porque tiene edemas. Entonces, ¿no?, dentro de esto serían una insuficiencia cardíaca, una cirrosis, un síndrome nefrótico, ¿no?, hiponatremia hipervolémica. La lesión hipotálamo hipofisaria dará lugar al incremento en los niveles séricos de una de las siguientes hormonas. Eso se repite. Lo mismo que hemos visto ahorita, ¿no? La cirugía, la prolactina. Y todas las demás hormonas disminuyen.